Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes, estamos iniciando una nueva semana, pero también un nuevo mes. Ya estamos en agosto, se nos ha pasado este año de manera rápida eh, y es difícil creer que ya estamos en agosto y que seguimos un poco con este tema de la pandemia. Por eso creo que es importante que sigamos en este espacio reflexionando, dándonos ánimo cada día, escuchando la palabra de Dios y ahora en este mes hacerlo con la perspectiva y con el tono y con la invitación a la solidaridad. Este es el mes de la solidaridad en honor a San Alberto Hurtado. Y la lectura de hoy, que es la misma lectura de ayer, por esas coincidencias del calendario litúrgico, volvemos a leer la multiplicación de los panes, es una lectura maravillosa para poder iniciar este mes de la solidaridad. Ustedes la conocen perfectamente, no la voy a leer de nuevo, Mateo 14 del 22 al 36. Quiero decir dos cosas respecto de esta lectura. Una es que creo que es una invitación a superar el miedo. El miedo que todos tenemos de compartir. Y no estoy refiriéndome a compartir lo que me sobra, porque eso es relativamente fácil de hacer. El miedo es compartir lo que me duele compartir, dar hasta que duela. Miedo de quedarme yo sin nada o con menos. Ese miedo es muy entendible. Ese es el miedo que Jesús nos invita a superar. Dale de lo que tienes. De lo poco que tienes, da. Porque si lo haces, se va a producir un milagro. Y vas a ser capaz de superar el miedo. El miedo que todos podemos tener de no contar con todas nuestras seguridades. En el compartir lo que duele, lo que nos duele compartir, hay un riesgo, obvio que sí. Jesús nos invita a dar un paso, a enfrentar ese miedo y ser capaz de superarlo. Porque si lo hacemos, se va a producir el milagro. Y nos vamos a dar cuenta de que no es que no haya, sino que está mal repartido. Como lo leí alguna vez en un libro que se llama Pobreza y Hambruna, de un economista indio que ganó el premio Nobel de Economía hace más de 20 años atrás, la primera línea de ese libro dice: la hambruna es la característica de algunas familias que no tienen lo suficiente para comer. No es la característica de que no haya lo suficiente para comer. Si nosotros superamos nuestro miedo, se va a producir el milagro. No solo el milagro de que algunos que no tienen para comer puedan comer, sino también el milagro para nosotros, de darnos cuenta de que está en nuestras manos poder compartir, repartir mejor lo que hoy tenemos como sociedad, que alcanza para muchos. Y por lo mismo, me parece que un segundo ángulo de esta lectura está en lo que Jesús nos dice: denles ustedes de comer. Es verdad, la situación que vivimos es una situación que nos supera absolutamente, de todas maneras. La situación que vivimos, un primer responsable es el Estado, por supuesto que sí. Otros responsables son los políticos, por supuesto, y los empresarios también, y el municipio que también, pero también es de nosotros. Denles ustedes de comer es, de alguna manera, un modo de Jesús de decir: dejémonos un rato de culpar y hagámonos cargo. Hagámonos cargo con lo que podemos. No podemos lo que no podemos. Pero sí está en nuestras manos hacernos en parte responsables.
No culpar a otros, sino primero preguntarme, ¿qué puedo hacer yo? Porque eso es lo que Jesús me está diciendo. Dale tú de comer. Yo creo que esta es una invitación también a la creatividad, a que podamos mirarnos y ver cómo podemos ser más generosos. Especialmente en circunstancias como las que estamos viviendo, donde la necesidad, la carencia, el sufrimiento se nos ha hecho mucho más patente. Ahora sí que no podemos decir que no lo hemos visto. Ahora lo estamos viendo. Como los discípulos vieron en su momento que había mucha gente que necesitaba ser alimentada. Que el Señor nos invite entonces a ser generosos, a dar un paso, de ir más allá, a superar ese miedo, y al hacerlo nos estaremos haciendo cargo como hombres y mujeres adultos y cristianos de esta necesidad, de este sufrimiento que tantos hermanos y hermanas nuestras están padeciendo hoy. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana en otro espacio de 5 minutos.